Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio organizado por el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI y por el Centro Cultural Colomboamericano de Cali en el marco de la celebración del Pride Month o Mes del Orgullo, una celebración anual que tiene lugar en junio para reconocer los derechos y contribuciones de las personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+ en el mundo. Este evento hace parte también del programa Diálogos Afrodiaspóricos que el Centro Cultural Colomboamericano desarrolla durante este año con el propósito de celebrar los logros y contribuciones de las personas de descendencia africana en Colombia y en los Estados Unidos. Quiero darle ahorita la palabra a Melissa Gómez Hernández, coordinadora de proyectos del CEAF. Hola, Melissa. Hola, Denise. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento infinito al Centro Colomboamericano por esta invitación. Quisiera también enviar un saludo cálido a las personas que están participando en los eventos propios de la Semana de Integración de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Este conversatorio es resultado de las conspiraciones y conversaciones desarrolladas en el marco del Semillero en Estudios Afrodiaspóricos del CEAF, que este semestre escogió como temática el pensamiento feminista afrodiaspórico queer. Gracias, Melissa. Y bueno, ahorita para iniciar ya con este conversatorio quiero presentar a nuestras invitadas el día de hoy. Sara Homer, profesora Hola. PhD en lenguas hispanas y literatura de la Universidad de Pittsburgh, profesora asistente de estudios latinoamericanos, afroamericanos y de género en Lehman College. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Hola, gracias por la invitación. Gracias. Mauri Balanta Jaramillo, activista, investigadora, educomunicadora, realizadora audiovisual y gestora cultural negra queer popular, coordinadora de comunicación y gestión informativa en la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, integrante de Interseccionalidades, grupo de investigación activista vinculado al CEAF, enfocado en las dinámicas de opresión espacial a partir de la raza, el género y la sexualidad. Muchas gracias, Denise, profesora Sara, profesora Melissa. Gracias por estar aquí y por compartir con todas las personas que estamos también aquí estas reflexiones tan necesarias. Gracias, Mauri. Y Diana Caterine Moreno Gómez, psicóloga de la Universidad del Valle, magíster en Psicología Positiva de la Universidad de Jaén, España, actualmente vinculada al Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI y miembro participante del semillero de investigación de este mismo centro. Bonito tiempo para todos. Espero que este espacio, este encuentro, permita nutrir y contribuir a las reflexiones que, como decía Mauri, son necesarias en todo tiempo para seguir construyendo, deconstruyendo y, por supuesto, avanzando en tiempos de crisis que yo creo que son casi permanentes. Así es, muchas gracias, Diana. Bueno, y para comenzar entonces con el conversatorio, me gustaría iniciar preguntándole a nuestro panel si nos pueden explicar un poco ese contexto alrededor de la palabra queer, digamos queer desde estas diferentes escrituras que tiene, y también de la sigla LGBTIQ+, situando un poco las tensiones alrededor de estos términos. Bueno, compartirles primero que este espectro de la diversidad sexual y del género, pues tiene muchas caras, tiene muchas narrativas, tiene muchas miradas de mundo y en esa medida es importante reconocerle en su acepción más amplia. Hablar de diversidad sexual y de género nos implica situarnos también en unos escenarios y unos contextos que también
hacen de la experiencia de habitar una realidad diversa en términos de género y sexualidad, imbricada o incorporada a otras formas o expresiones de la vida o condiciones de vida, como son la raza, como son la clase, como es la diversidad funcional, y todo eso, pues lo que manifiesta o expresa es que las identidades estamos interseccionadas, es decir, nosotros no podemos hablar de nuestras subjetividades desde un solo lugar, porque nuestras experiencias de vida lo que nos demuestra es que también a partir de todo este aparataje o esta arquitectura que llamamos sistema, pues hay una idea y hay una intención y hay un pensamiento que en función de todas esas categorías o lugares donde podamos enunciar nuestra subjetividad, pues también hay una forma de contar o de narrar esa identidad y sus múltiples lugares de enunciación. En ese sentido, quiero compartir una diapositiva. Bueno, entonces esta diapositiva nos muestra que esa palabra diversidad pues puede ser enunciada o puede ser referida o puede ser registrada desde muchos lugares. Y que esos lugares también son lugares donde se politiza esa manera de vivir o habitar la diversidad. Por eso es que en la caricatura que tenemos al lado izquierdo, encontramos, digamos, corporalidades, identidades que evidentemente reflejan esa diversidad, pero pareciera que allí hay algunas corporalidades que son más proclives a ser reconocidas o a ser representadas, ¿no? Por eso esa cámara está apuntando hacia unas personas en particular y esas personas tienen unos rasgos similares y estas son personas blancas, por ejemplo, la chica que vemos sentada en la nube es una chica que podríamos considerar también desde las convenciones de lo estético dominante, pues una chica muy bella, una chica muy femenina. También está el hombre muy masculinizado, rubio, blanco. Bueno, las tres personas, los tres chicos son blancos. Y debajo de esa nube están estas tres corporalidades, ¿no? Que vemos de pieles oscuras o de corporalidades que también históricamente han sido marginalizadas, ¿no? Como es la corporalidad negra o las corporalidades gordas. Entonces, lo que quiere demostrar esta primera imagen es que en términos de representación de la diversidad, hay unas formas también de exclusión y que esas formas de exclusión responden también a esta arquitectura del poder dominante del que les hablaba hace un rato, y esa arquitectura que es patriarcal, que es colonial, que es androcentrada, o sea, que está muy centrada también en lo humano, pues también ponen una situación de marginalidad y de subalternidad a esas otras identidades que no ocupamos esos lugares del privilegio. Por eso es que es importante mirar al lado derecho esas dos fotografías o la fotografía de arriba que nos muestra a estas dos mujeres que son íconos, mujeres trans racializadas, mujeres trans que vienen también de una experiencia migrante y que representan también como estos lugares de la raza y del género racializado, pues son lugares mucho más oprimidos que
otros lugares, así asumiéndonos o enunciándonos desde la diversidad. Y esas mujeres pues son icónicas porque representan las figuras que dieron lugar a esa revuelta en Stonewall, New York, y que desde ahí es que se empieza a hablar del día de la diversidad sexual y del género a partir de la revuelta que protagonizaron estas dos mujeres transracializadas. Y por último está la imagen de la bandera de la diversidad sexual y del género. Y es importante mencionar aquí que hemos reconocido también desde hace mucho tiempo o generalmente vemos los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul oscuro y morado como representando las diferentes identidades o lugares de enunciación de la diversidad. Pero justo hace 5 años, un artista llamado Daniel Quasar propone añadir a esta bandera, a estos colores, este blanco, este rosa pálido y este azul celeste y este café y este negro, como manera también de enunciar propiamente las identidades trans en todo su espectro también, geopolítico, racializado, y también pues las franjas oscuras, el café y el negro representan mucho más esa situación de género racializado, y justo están atravesando esos otros colores para enunciar que la diversidad sexual necesita y de género necesita mirarse desde una perspectiva interseccional. Gracias, Mauri. A mí me llama la atención las expresiones de las personas en esas imágenes, ¿no? En la foto arriba a la derecha de las dos activistas, vemos sonrisa, como un sentimiento de alegría, las flores también. Y en la otra imagen donde no se está sintiendo esa inclusión, ¿no? Esa diversidad, podemos ver los rostros de cada uno, de cada une, que no es un contraste muy fuerte. Y creo que con esa bandera podemos pensar también en cómo llegar más en la imagen de arriba a la derecha, que vamos a discutir hoy, ¿no? Cómo podemos llegar a tejer y conspirar juntos para producir más alegría, más inclusión, más representación diversa y heterogénea, ¿no? Y hablando de Stonewall de Nueva York, ¿no? Y todo el movimiento negro queer ahí en los Estados Unidos, nos gustaría presentar a ustedes una poeta, ensayista, que era profesora también, de hecho en la universidad donde trabajo, en CUNY, en Nueva York. Se llama Audre Lorde, y ella tiene un libro que se titula Hermana extranjera, y ahí ella va presentando varios conceptos sobre cómo acercarnos a la diversidad de género y de sexualidades y las tensiones que existen dentro de diferentes movimientos de resistencia, ¿no? Que sea un movimiento de resistencia para derechos para personas que identifican como homosexuales, o un movimiento de resistencia para defender derechos para afrodescendientes. Y ella va haciendo lo que ella llama arañando a la superficie. Y creo que Diana tiene algunas palabras para compartir con ustedes sobre ese tema, ¿no? ¿Cuál es la superficie y cómo podemos entender un poco más las tensiones ahí que tenemos que resistir? Gracias, profesora. Yo creo que la intervención que me antecede y los planteamientos de Mauri permiten, digamos, dilucidar mucho mejor, digamos, lo que pretendo decir en claves de Audre Lorde. Creo que precisamente eso que está en la superficie, en claves de la metáfora que usa la autora
decir arañar la superficie, es eso que ha invitado Mauri a pensar en claves de lo interseccional y pensar más allá de lo que se ve o es evidente, ¿no? En esa caricatura que acabamos de ver, como lo hegemónico, lo que digamos está pautado por esa estructura y pretende definir o pretende ser el marco o el comparativo para esas otras diversidades que no cuadran, no encajan y que, como decía Mauri, no son puestas delante del lente, ¿no? De lo que se quiere mostrar o incluso de lo que se quiere estudiar. Yo creo que la metáfora que usa la autora es bellísima porque ¿qué implica arañar la superficie? O sea, yo lo pienso en claves de hacer un trabajo incluso arqueológico, de revisar, no solamente en claves de lo social, de las estructuras en las que nos construimos y de las que hacemos parte, sino también en claves de lo profundo, desde donde una persona que no habita un cuerpo o no habita una identidad que es la hegemónica, la que es pensada, la que es propuesta, la que se ve como se veía en esa caricatura, sino que se ve un poco más hacia esa imagen que está en el lado izquierdo, en la parte superior. ¿Qué implica para un cuerpo construir en ese vacío que deja esa superficie? Arañar implica cuestionar, rebatir, y evidentemente ahí estaría la tensión. Cómo yo construyo una identidad desde la periferia cuando incluso el lenguaje, digamos que en claves de Occidente, nuestro lenguaje está construido en binarismos. Incluso pensar eso, la relación sexo-género, es desde allí. Entonces, ¿qué implica pensar por fuera de eso cuando incluso el marco desde el cual me comunico está pensado en claves de lo binario? Y digamos que por estar pensado en claves de lo binario, la otredad es una oposición a la que no vemos o pretendemos no ver. Creo que en este caso, pensándolo en claves de lo que planteaba Mauri, arañar la superficie implica cuestionar si eso que a veces yo siento que es como la causa del problema, o sea, la diferencia, es realmente el problema. Si no son esas estructuras, y pensar sobre qué están edificadas, y también pensarlo en claves de esa intersección está pautada por el sexo y la raza, sino también sobre lo económico. Creo que la invitación que hace Mauri precisamente es a pensar cómo también desde esas lógicas estructurales que tienen que ver con las jerarquías que también propone el capitalismo, hay unas vidas que no tienen valor. Y como no tienen valor, pues no tendría sentido ni que sean vistas o puestas delante del lente, ni mucho menos plantear reflexiones como las que estamos intentando presentar aquí, o al menos sugerir como una invitación, en el marco de pensar temas de revolución, de cambio, de transformación social. Yo creo que los planteamientos de Aure Lur, y quisiera como leer un fragmento de un poema de ella que me gusta mucho, por la potencia a la hora de poder pensar qué implica eso que definía Mauri como construirse desde la diferencia. El poema se llama Letanía de la Supervivencia, y voy a leer el fragmento inicial y un fragmento del final, pero los invito a que lo lean, porque creo que captura muy bien lo que implica para una persona que no es blanca o que no es concebida desde lo blanco, asumir una identidad desde ese no lugar que le otorga su sistema, empezando desde el lenguaje hasta las estructuras y bueno, por ahí todo lo que implica ese marco grande. Y dice: para aquellas personas que vivimos en la orilla, sobre el filo constante de la decisión, cruciales y solas, para quienes no podemos abandonarnos al sueño de la elección, a quienes amamos en los umbrales mientras vamos y volvemos, en las horas entre amaneceres, mirando hacia adentro y mirando hacia afuera, al tiempo antes y después, buscando una hora que pueda alimentar futuros. Y el poema sigue, pero al final dice: por eso es mejor hablar, recordando que no se esperaba que sobreviviéramos. Y creo que precisamente en clave de lo que planteaba la profesora Sara, que vamos a ir tejiendo, la clave estaría en poder darle lugar a eso que no ha tenido voz. Y cuando digo eso, no me refiero a las personas, sino a ese no lugar que ha sido concebido como un terreno escabroso que es mejor ocultar bajo esa superficie de lo que se nos ha dicho, que es el lugar, el rol, el lugar jerárquico, la posición que debemos habitar como personas que no hacemos parte de lo que visualmente, simbólicamente, en términos de la construcción de la identidad, somos las personas negras, no binarias,
y toda la comunidad LGTBGQ+. Y como decía Mauri, todos los más que puedan acompañar esas intersecciones. Sí, y creo que es precisamente de la potencia, ¿no? El valor de vivir de ese no lugar, ¿no? Y en ese momento quisiera que cada uno de ustedes que están escuchando a nosotros o están viendo el diálogo hoy, ¿no? Si usted se siente como ocupando un espacio que o se siente como invisibilizado, invisibilizada o no se siente como representado o representada o representada en la televisión o en música, en la calle. Usted está en este no lugar y tiene el hecho de estar en este no lugar tiene valor, ¿no? Y vamos a articular un poco en el contexto en el contexto nacional de hoy, pero también pensar en el futuro, el valor que proviene de este no lugar, ¿no? Ese no lugar no es una razón de sentirse impotente, al revés, es mucho al revés, ¿no? Es de allí que proviene todos los poderes que nos van a ayudar a mejorar nuestra sociedad, nuestro país hacia lo mejor. De acuerdo, profesora Homer. A mí me parece muy importante, digamos, recogiendo de sus intervenciones, pensar esos lugares de enunciación que mencionaba Mauri como lugares de libertad que de manera incesante el status quo, el sistema sexo-género, intenta, como bien lo dice Diana y usted, ponerlos en una posición de subsidiariedad, de subalternidad, de inferioridad. Y entonces creo importante mencionar en este momento las razones del ánimo conmemorativo y celebratorio del mes del orgullo LGBTQ+, y es que como personas queer y diversas y no binarias sobrevivimos todos esos intentos y estamos en la construcción de una vida buena, de una vida bella, de una vida feliz, de una vida en donde hacemos comunidad, y esos son motivos más que suficientes para tomarnos un momento y darnos una palmadita y abrazarnos entre nosotros y proponer el seguir construyendo. Eso entonces, el tema de la resistencia, que es, digamos, lo que también nos ocupa fuertemente en esta lucha, me lleva a preguntar por los lugares de resistencia de género y sexualidades afrodiversas, porque tanto Diana como Mauri y usted mencionaban la importancia de esos cruces étnico-raciales con las diversidades de género y orientaciones sexuales. En este orden de ideas, quisiera decir que una lucha no se reduce a una identidad fija, y es lo que nos enseña la profesora activista afrodominicana y lesbiana Ochi Curiel, y pensando en eso, me pregunto si podrían compartir con nosotras y con la audiencia cuáles han sido los lugares de resistencias de género y sexualidad afrodiversas frente a la lucha social, especialmente en el marco, de este paro nacional y los puntos de resistencia, y cuáles han sido las problemáticas con las que se han tenido que enfrentar dentro de las luchas de afroresistencia. Entonces entiendo que aquí Mauri también nos compartirá unas imágenes. Claro que sí, gracias, profesora Melissa. Bueno, esta imagen, este collage de imágenes son parte de esas formas en las que se ha hecho presencia en este marco del paro nacional, las identidades queer, las identidades maricas, las identidades diversas, y pues es muy importante poder mencionar que esa presencia es una presencia que, como bien lo decía la profesora Melissa, es una presencia que siempre está en resistencia. O sea, lo queer siempre está en resistencia, siempre está reexistiendo a estas arquitecturas de opresión, y en el marco del paro, pues también se
se ha hecho presente, se ha desplegado toda esa performatividad de lucha, de reexistencia, de creatividad, y lo que demuestra también este collage, que captura imágenes de los diferentes lugares y ciudades aquí en Colombia, donde se ha puesto esa performatividad, se ha traído a la calle como una manera también de reclamar esa visibilidad y reclamar sobre todo esa participación en términos políticos y sociales. En esa medida también quiero pedirle a Denise si puede reproducir aquel enlace que tiene un cortito video donde se muestra mejor este movimiento queer en el marco del paro nacional de Colombia. Beat made by Swerve. Y como todos pudimos ver, la presencia marica ha estado muy activa en este paro nacional, desafiando también esas convenciones sociales, culturales, donde también se ha marginalizado históricamente la presencia de las identidades diversas, queer, en lo público, ¿verdad? Entonces, poder salir, poder sumarnos a una protesta nacional es también una manera de poder reclamar por esos lugares de olvido, de violencia, de estigmatización, de discriminación, de marginalidad, subalternidad que nosotros como población queer hemos vivido. En ese sentido, yo quiero articular estas imágenes con unos conceptos que pueden, digamos, ofrecernos algunas pistas sobre cómo funcionan esas intersecciones o cómo en el marco del paro nacional hay una suerte de fenómenos sociales, culturales, pues que hacen que las personas queer tengamos unas formas de participación muy distintas a las de otras poblaciones. Entonces, en ese sentido, yo quiero conectar con una palabra, con un concepto que es el de cultura popular. La cultura popular, pues son todas estas formas, registros, percepciones que en la cotidianidad de nuestros días, como personas que también vivimos realidades subalternas en territorios marginalizados, segregados, confinados, también nosotros tenemos una manera de relacionarnos con esa diversidad, con esas subjetividades otras. En ese sentido, pues la cultura popular también ha recibido la herencia del racismo, la herencia del colonialismo, la herencia del patriarcado, y por eso es que cuando también enunciamos las luchas populares, necesitamos, digamos, como la lucha popular que mueve este paro nacional aquí en Colombia, es muy importante poder detenernos en esos lugares particulares que, así estamos hablando de una lucha popular, tienden a ser marginalizados, tienden a ser eclipsados o silenciados, digamos, por unos lugares de mayor representación. Entonces, aquí es muy importante poder mencionar que hay un concepto de C. Riley Norton
que se llama La intersubjetividad del sometimiento de la vida negra y diversa. Él tiene un libro que se llama Black on Both Sides. En su traducción al español es como Negra por los cuatro costados. Y lo que, entre muchas otras cosas, Norton nos propone es que hay una normalización de la marginalidad y de la segregación y de la violencia hacia lo negro. Entonces aquí quiero también poner un asunto a reflexionar, y es cómo ya la condición queer, cómo la condición negra, la vida negra, ya habla de una existencia queer. Y en particular, Norton habla de que hay una transitividad de la negritud e incluso de lo trans negro dentro de esas lógicas del intercambio dominante, que lo que nos muestran son esas formas de sometimiento y de cosificación que históricamente se han hecho del cuerpo negro. O sea, sabemos o reconocemos algunos, algunas, y para los que no, pues ya sabemos que este legado colonial lo que hizo del cuerpo negro fue una mercancía, o fue un animal, o fue una máquina, pero nunca se reconoció como persona, ¿verdad? Nunca se le dio la humanidad al cuerpo negro. Entonces, esas lógicas de acumulación e intercambiabilidad, en estas lógicas coloniales, en este aparataje colonial, lo que hizo fue poner la existencia de lo negro en unos tránsitos. O sea, siempre estábamos mutando de una condición a otra para poder permanecer digamos, en este mundo, ¿no? Reconociendo también que se nos aplicaron todas las estrategias de muerte. Entonces, allí también quiero conectar con esa idea de lo queer, de lo queer negro, con un concepto de la profesora Sayak Valencia, que se llama queerdadanía. Ella prefiere definir este término de queerdadanía como una gramática interseccional que nace también de los transfeminismos, en los cuales las luchas, como bien lo decía la profesora Melissa, evocando a Ochi Curiel, las luchas no se reducen a una identidad fija, ni son sectorizadas, sino que actúan en conjunto para impugnar la impunidad de la violencia que recae sobre estas poblaciones racializadas por la estructura racista, feminizadas, pues por el patriarcado, diversos funcionales, también por esta lógica de funcionalidad de los cuerpos, en eso que llamamos la productividad, indocumentadas cuando hablamos de población migrante y sexo disidentes, ¿verdad? Esa queerdadanía se ha hecho muy presente en estos lugares donde se han concentrado las manifestaciones del paro nacional, pero también hablan de que el mismo escenario ha resultado violento en muchas ocasiones hacia esta queerdadanía, que si bien se moviliza reclamando sus derechos y reclamando su participación y su visibilización, pues en muchas ocasiones pues sufre una discriminación dentro de la misma protesta social, porque precisamente esos lugares han sido muy naturalizados, o sea, discriminar a los maricas, burlarse de las trans, violentarlas, excluirlas, pues han sido prácticas muy normalizadas. Entonces, creo que el escenario del paro también nos muestra una necesidad muy grande de repensarnos nuestra forma de relacionarnos entre identidades, sobre todo cuando nos situamos en esta queerdadanía, sobre todo porque lo negro, lo trans, lo queer, o lo marica, bueno, estos lugares son lugares de mucha invisibilidad y despolitización.
¿verdad? Entonces yo dejaría allí. Sí, yo lo que añadiría tendría que ver con un concepto de resistencia que atraviesa fronteras geopolíticas, ¿no? Entonces, en Colombia podemos hablar de maricas, en Brasil podemos hablar de zapatao, en los Estados Unidos hay otros movimientos también, y, y vuelvo a la idea de que no hay aislamiento, ¿no? Que cada forma de resistencia está conectada con alguien más, en otra comunidad, en otro país, hablando otro idioma, pero todos hablando el mismo idioma de resistencia queer, ¿no? Entonces podemos pensar en, por ejemplo, Marielle Franco, ¿no? Y, y el asesinato de ella, que tocó a un mundo entero, ¿no? Y ella era lesbiana, era también bisexual, era negra y fue una de las personas más populares, más reconocidas en el gobierno de Brasil. Y por ser negra y por ser lesbiana y por ser pobre, se inició una misión contra ella para eliminarla, y esa estrategia de eliminación tuvo un impacto. Creo que los que iniciaron esa misión no tenían en mente, ¿no? Que fue un impacto global, y por ella ser negra, pobre y lesbiana, se pensó que no iba a tener tan importancia su muerte, pero fue totalmente al revés, ¿no? Y ahí vamos pensando, desde ese no lugar está la potencia, está el valor humano y está la posibilidad de hacer cambios, porque desde el asesinato de Marielle Franco hemos visto formas de solidaridad globales, ¿no? Para poner enfrente, como estamos haciendo hoy, esos movimientos, esas identidades, esas diversidades negras que podemos incluir más, ¿no? En nuestros movimientos de resistencia. Absolutamente, profesora Sara, muchas gracias. Yo creo que esa intervención, esa reflexión, mejor dicho, que usted hace, pues a la luz, digamos, de esta gran intervención que hizo Mauri, nos da paso también digamos, a la última temática, y es lo que hemos venido mencionando desde el principio, y es a esa idea ya de soñar y de tejer, ¿cierto? Desde estas reflexiones, desde las afrodiversidades de género y de sexualidad, y de todas estas, estas experiencias, pues, que han salido también a la luz en el contexto en el que nos encontramos. Quiero retomar aquí, pues, eso que ha mencionado también la profesora Sara, y es el valor que viene desde el no lugar, y el poder, digamos, de ese no lugar para repensarse en la sociedad. Y entonces, en ese sentido y, digamos, en ese marco, quisiera entonces ya preguntarles cómo podemos construir desde sus experiencias y saberes una comunidad más equitativa, ¿cierto? En términos de diversidad de género y sexualidad, por supuesto, abordado desde una perspectiva interseccional. Y aquí quisiera como ver, digamos, o abordar la pregunta desde sus diferentes perspectivas. Quisiera iniciar con Diana. Digamos, Diana ha estado también, es participante del semillero que mencionó la profesora Melissa al inicio, que es el semillero del CEAF sobre pensamiento feminista afrodiaspórico queer. Entonces quisiera, Diana, preguntarte desde esas experiencias y aprendizajes, pues, de este semillero, que nos cuentes cómo tejer juntos y juntas, hablando también desde este concepto del poder de lo erótico. Bueno, pues sin pretensión de dar respuesta,
Es decir, pienso que habrá muchas formas. Mi intervención es en claves de la invitación siempre, porque en claves de eso que tú mencionas, como el poder de lo erótico, en consecuencia con lo que venía diciendo de Audre Lorde, arañar la superficie, es precisamente un compromiso que cada una o cada uno asume consigo mismo, de ser honesto, de ser responsable, de ser respetuoso y verse. Y verse significa poder arañar esa superficie para darle lugar o cabida al otro y que no suceda, como mencionaba la propia Sara, esa eliminación del otro, en este caso tan específico como Mariel Franco, que es la diferencia que se va mostrando, ese poder de poder articular, de poder tejer, de mostrar eso interseccional que está presente, pero que a veces quiere ser invisibilizado, pues la tendencia de lo hegemónico es a la eliminación. Nosotros lo hemos visto en Colombia de forma muy clara porque la diferencia permanentemente es silenciada. En claves de lo simbólico, ese no lugar político, ese no lugar en términos de poder tener una voz que sea vista, que sea escuchada, que sea representativa de lado a lado, de que pueda representar, pero también de que encuentre elementos que le permitan sentirse como parte del sistema en el que habita. Y por otro lado, pues una eliminación real, ¿sí? En términos de no oportunidades, de cortar o digamos como se ha dicho en el marco del paro, de los bloqueos actuales que está padeciendo, digamos, el común o el general de la población, pero que son históricos para las comunidades racializadas en nuestro país. Entonces, la eliminación es simbólica, pero también es material, incluso en claves de matar, de que mueras, natural o pues con el genocidio, asesinato de líderes y demás. Y creo que es importante tener presente eso para uno pensar qué implica hacer uso de ese poder, abrazar ese poder, como decía Mauri, la propia Sara, la propia Melissa, y hacerse consciente de que el poder está en nosotros. Que sí, que es un poder que se ha cercenado en claves de la estructura, pero nosotros, aunque estamos inmersos en esta estructura que nos pone barreras, seguimos teniendo presencia y por eso el poema, sobrevivimos. Y me gustaría conectar un poco tu pregunta en claves de la pregunta que antecedió y lo que planteaba Mauri. Es que el solo hecho de hacer presencia es una forma de resistir, es una forma de presentar otras formas de estar en este mundo que distan, ¿sí? Y que precisamente por estar en la periferia a veces pensamos que no tienen valor. Y empezamos como a acuerpar y a habitar el no lugar, como algo vacío. Pero ese no lugar es también una posibilidad y creo que ese es como la magia de lo que plantea Audre Lorde. Yo le decía a mi compañero, yo estoy enamorada de pensar en claves de lo que ella propone. Y es que es pensar que yo me hago cargo, ¿sí? A veces hablamos en clave de lo que nos ha dicho Occidente, de qué es la vida adulta, pero en términos de la productividad, ¿no? Entonces, tener una casa, bueno, yo qué sé, casarse o tener una pareja, en términos de lo binario, tener hijos, trabajar, bueno, todo esto en claves de producir y avanzar, como cuando uno tiene un checklist y dice, voy para adelante. Pero lo que plantea ella es precisamente es detenerse para hacer esa conjunción y encontrar en lo erótico una fuerza vital. Yo creo que si hay un legado que yo puedo reconocer en el feminismo negro y estas otras corrientes de lo decolonial, es pensar la experiencia como un espacio de construcción de saber, conocimiento. Y creo que en el marco del paro, las mujeres negras, el movimiento queer y en general todas estas personas que nos situamos en lo periférico, en lo no visible, hemos hecho gala de esa resistencia, de pensar esa confusión del cuidado de la vida, de eso sensible, de poder poner pausa a ese producir para mirar hacia adentro y pensar qué está sucediendo, no en clave solamente de esas identidades fijas que a veces uno, yo también lo he hecho, ¿no? Asumimos como de forma tan aférrea y decimos, es que yo soy una mujer negra, es que yo soy empobrecida y perdemos de vista cómo esas interseccionalidades se van tejiendo y además de esas identidades que asumimos fijamente, hay otras con las que podemos construir. Lo que plantea Audre Lorde es eso, en lugar de quedarnos en la superficie, pensando que el problema es la diferencia,
que el problema es esa otredad que no queremos, que no nos gusta, es pensar qué es lo que nos sitúa en esa periferia, qué es lo que pretende arrebatarnos el poder y empezar a dañar, no solamente, como decía al inicio de mi intervención, en esas estructuras, sino en nosotros mismos, porque evidentemente, como decía Mauri, esa cultura popular también está permeada por esas estructuras de poder y nosotros también. Yo soy hija también de eso, como también probablemente ustedes son hijas de eso, y cada uno tendrá que empezar a dañar y hacer un trabajo profundo de ser honesto consigo mismo y decir desde dónde yo me quiero definir, desde dónde yo quiero asumir esta presencia otra, más allá de lo binario y de las oposiciones que me propone el lenguaje, soy o no soy, y de pronto tener una tendencia más a eso que da cabida a pensar que somos hijos de esta construcción mestiza, no solamente en términos de lo étnico-racial, sino en términos del pensamiento y en términos de que hay otras formas de pensar la construcción del ser. No tiene que ser necesariamente la que nos han presentado como una opción única en la que yo sería una mujer negra que puede ser pensada como un objeto sexual, que no tiene posibilidad de ascender a posiciones de poder, que no tendría derecho a estar en un espacio como este para conversar con ustedes y con la audiencia y presentar un pensamiento como un lugar válido de enunciación. Entonces, cuestionarlo es también pensar los otros lugares que podemos habitar. Eso sería como lo que podría pensar para dar respuesta a esa pregunta. Sí, me hace pensar también en el por qué, porque es importante repensarnos, porque es importante cuestionar cómo me identifico y por qué, ¿no? Y todos ustedes que están escuchando, asistiendo hoy, quiero hacerles pensar un poco en qué es que hemos heredado, ¿no? ¿Cuál es la historia del país en el cual usted vive, ¿no? Y pensando en esa historia, yo pienso en, obviamente, el periodo de esclavización, ¿no? Pero también el periodo de la colonia, ¿no? Ese periodo histórico en el cual códigos fueron establecidos, valores, ¿no? Sobre qué es humano, qué es educado, qué es el progreso. Y después de eso viene la independencia, ¿no? ¿Y cuáles valores vinieron ahí? La libertad, ¿no? ¿Libertad para quién? ¿No? ¿Y quién luchó para esa independencia y no siguió con derechos, con esa libertad? Y a lo largo de esa historia hay códigos y valores que dictan que lo normal es hombre, élite, de una cierta religión, cisgénero, heterosexual. Entonces esos son códigos que yo he heredado también como mujer negra, ¿no? Y tengo que deshacer esos códigos. Hasta podemos encontrar leyes, ¿no? Leyes que decían que transgresiones sexuales eran ilegales, ¿no? Que reunión entre negros eran ilegales. Entonces la negritud junto con la expresión de género que era fuera de la norma siempre ha sido más que estigmatizada, sino que ilegal, ¿no? Entonces, una nación que ha sido establecida con esas normas y ahora en el día de hoy, el gobierno de hoy, que es extremadamente opresivo, ¿no?
limitando los derechos, eso también hace parte de los códigos en los cuales vivimos hoy que tenemos que deshacer, ¿no? Y esos códigos van también habitando familias, ¿no? Conscientemente, inconscientemente, yo día a día tengo que deshacer esos códigos dentro de mi propio cuerpo. Cuando me miro en el espejo, ¿qué veo yo? ¿No? ¿Qué admiro? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿No? Entonces son esos ejercicios que ayudan a deshacer los códigos. Yo defiendo siempre escribir. Cualquier persona, si tiene 1 minuto, 2 minutos para escribir un poco lo que está sintiendo, lo que está pensando, eso es importante para soñar y tejer cambios. Quería hablar también entonces dentro de esa historia, la historia de resistencia, ¿no? Que es una historia tan larga como esa historia de opresión. Y ahí tenemos la historia de nuestros palenques, ¿no? En Brasil, que se llaman quilombos, que hoy en día ha inspirado un nuevo concepto que se llama queerlombo. Entonces es soñar y pensar desde esos territorios que, bueno, el palenque, si ustedes no conocen, o el quilombo en Brasil, o Marronage en Haití, son esos territorios donde personas negras adquirieron sus propias libertades porque no podían, no fueron dadas, ¿no? Estaban esclavizados, entonces establecieron sus propias comunidades. Entonces pensar desde esa territorialidad de libertad, ¿no? Y más allá de la negritud, ¿no? Una libertad queer lombo. Es una forma de vivir que requiere deshacer los códigos al nivel afectivo, o sea, al nivel de las emociones, al nivel de los sueños. Y yo no quiero tampoco dar ejemplos porque creo que cada uno puede concebir sus propios sueños, ¿no? De ese lugar. Y quiero últimamente llamar la atención a las imágenes que vimos hace poco. Unos de los carteles que tenían allí decía gente de bien, ¿no? Ese es uno de los códigos que heredamos, ¿no? Desde la colonialidad. Gente de bien eran las personas que podían todavía pertenecer a esa clase élite, ¿no? Pero gente de bien somos nosotros, ¿no? Gente de bien son esas personas que ustedes vieron en las imágenes. Gente de bien puede ser maricas que vimos en el video, ¿no? Y aunque se siente tal vez, uno puede sentirse incómodo al ver ese video, quedarse con ese sentimiento y mirar el video aún y pensar, ay, eso es alegría, eso es expresión, eso es libertad. Allí es una manera de quebrar un poco, ¿no? De soñar de manera diferente y de soñar desde el queer lombo. No sé si quisiera añadir algo, Mauri. Sí, muy inspirada en lo que acaba de decir, profesora. Esas son imágenes de lo que implica construir ese queerlombo. Esas imágenes nos muestran cómo abrazamos nuestro legado ancestral, que está tan lleno de historias, de saberes, de experiencias, de relatos, de estrategias de reexistencia para poder seguir caminando a este mundo que necesita transformaciones
que permitan una dignificación de todas estas nuestras identidades periféricas, racializadas, discriminadas en función del género, la raza, la clase, la sexualidad. Y esas imágenes muestran una necesidad que también enmarcada en el paro nacional reconocimos como poblaciones negras afrodescendientes aquí en Cali. Y es la necesidad de aquilombarnos, de construir ese tejido de gente negra para poder desde ese aquilombarnos amplificar toda nuestra demanda social, nuestra demanda política, pero no solamente allí demandando y reclamando justicia, sino también exaltando esas formas, esos saberes, esos acuerdos, ese legado que es el que nos ha ayudado a resistir. Y por ejemplo, estas son imágenes de un punto aquí en Cali que se llama Afroresistencia. Y Afroresistencia sale de la necesidad de poder tener un espacio propio como comunidades negras, racializadas, dentro de un paro nacional que también ha tendido a invisibilizarnos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la estrategia de aquilombarnos, de abrazarnos, de organizarnos, es la mejor manera de reexistir, ¿no? Y si recuerdan esa imagen de Silvia Rivera y de Marsha Johnson, las mujeres que son íconos, mujeres trans, racializadas, que vimos en la primera diapositiva y que son los íconos de estas revueltas de Stonewall que le dieron el origen a esto que estamos conmemorando hoy, pues esos rostros sonrientes también llaman a que reconozcamos la alegría, no como un disfraz de las opresiones, sino como un manifiesto de vida. Porque así como decimos en nuestras comunidades, si nos quitan la alegría, nos aniquilan. O las mayoras de la Casa Cultural de Chontaduro tienen una frase muy hermosa que dice: nosotras, en lugar de llorar, cantamos. Entonces, cada vez que miremos esos cantos, que a veces pueden ser apreciados desde una perspectiva muy exótica, muy folclorista, por parte de personas que no viven esa realidad racializada, o los dilemas de ser una mujer negra en una ciudad como Cali, detengámonos también a reflexionar en la profundidad de esos cantos, no solamente que se vean bonitas, que las canciones sean muy agradables, que hayan unos ritmos contagiosos, hay una profundidad en esas melodías y reconozcamos en ellas, así como cuando vemos en las calles a las maricas, las trans, con sus trajes vistosos, con toda su performatividad, también reconozcamos en ello no solamente una vistosidad o decir, ay, tan exóticas, ay, tan llamativas, ay, tan... No, es una manera también de reconocer cómo estas corporalidades resistimos desde el permitirnos ser. Desde el permitirnos transgredir lo que la profesora Homer llamaba esas convenciones, esos códigos del sistema patriarcal, racista, colonial. Así que sí, un llamado para todos, todas, todes es, y evocando también a nuestra querida Diana, rasgar esa superficie y buscar la hondura de todas estas luchas
y reconocernos también a nosotros, nosotras, nosotras mismas como personas que podemos contribuir a la transformación, a la dignificación de todas estas vidas. Muchísimas gracias, Mauri. Me corresponde a mí entonces ir cerrando, y desde el Centro de Estudios Afrodiaspóricos no tenemos más que palabras de agradecimiento para usted, para la profesora Sara Homer, para Diana Caterine Moreno por esta profunda y necesaria conversación, a Denise y al Centro Colomboamericano por facilitarla y por confiar en nosotros. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy para este conversatorio. Yo quiero dejar dos reflexiones en el aire, una que no es mía, sino de Francia Márquez. La semana pasada nos decía, no hay ninguna excusa para no revisarse. No hay ninguna excusa y no tiene nada que ver, decía Francia en su momento, el ser activista, medioambiental, mujer, afro, empobrecida de zona rural. Siempre hay que revisarse. Y esa es una invitación importantísima que me gustaría dejar sobre la mesa. Y la segunda reflexión, porque sé que hay muchas personas jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando, y aquellas personas jóvenes que en estos momentos nos están viendo y escuchando, si ustedes están en el no lugar, no se sientan tristes ni frustrados, que el no lugar sea motivo de alegría y que incomodar sea motivo de alegría, porque el problema no somos nosotros, sino el privilegio. Entonces mi invitación es a resistir, mejora, se pone mejor, encontrarán aliados, aliadas, aliades por el camino, nosotros somos su familia y hay que resistir y tejer. Muchas gracias y le doy la palabra a Denise. Gracias, Melissa. No, pues también, digamos, lo único que tengo para todos ustedes es palabras de agradecimiento por estas increíbles reflexiones, ¿cierto? Que van desde, digamos, entender conceptos, pero también muy cercanas a las experiencias, y una gran invitación, pues, para todos y todas las personas también que nos están viendo, a lo que decía Melissa, a revisarse, lo que nos contaba Diana también, de poder reflexionar a la luz de todas lo que nos han compartido el día de hoy. Quiero darle, por supuesto, un agradecimiento al CEAF, a la Universidad ICESI también por haber hecho posible este evento, y quiero invitarles a que sigan conectados con la celebración del Mes del Orgullo. Tenemos una programación conjunta con instituciones, con el Banco de la República, con Compandi, con Teatro del Presagio durante este mes. También, antes de que se vayan, pues quiero invitarles a que sigan conectados con la programación del Colombo Americano. El próximo jueves 24 de junio tendremos la tercera entrega del Cineclub Colombo Talks, con un conversatorio sobre la representación queer en el cine norteamericano. Toda la información sobre estos y otros eventos la pueden encontrar en nuestra página web www.colomboamericano.edu.co y nuestras redes sociales. Entonces, sin más, muchísimas gracias nuevamente. A usted, Denise, gracias. Muchas gracias. Abrazos.